Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy, como se había anunciado, vamos a tratar el tema del recurso de casación, aspectos de admisibilidad. Por razones de logística, las preguntas les agradecemos que se las pongan por escrito en el chat, y al finalizar mi exposición yo iré contestando esas preguntas o tratando de contestarlas, obviamente, en el orden en que han sido formuladas. Así que conforme vaya haciendo la exposición, por favor, vayan tomando nota de las cosas que quieren preguntar y las atenderemos al final. El día de hoy vamos a tratar de hacerles una presentación que es una forma muy breve sobre los requisitos para que el recurso de casación que formulen, que ustedes preparen en lo contencioso administrativo, les sea admitido. Haré referencia también a los requisitos para la materia civil, por virtud de que el artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo permite aplicar normas de este otro ordenamiento procesal, que al final de cuentas es también regulación de la competencia judicial, del ejercicio de la función jurisdiccional común, y que sirve también para atender los recursos de casación en la materia contencioso administrativa como tradicionalmente está admitido, independientemente, por supuesto, de la prevalencia que en todo caso tiene el Código Procesal Contencioso Administrativo. En primera instancia, mencionar que puede decirse que la eliminación de una instancia en lo contencioso administrativo a partir del Código Procesal Contencioso Administrativo y la introducción de la oralidad implicaron grandes modificaciones al recurso para hacerlo más accesible, porque si las partes no van a tener la posibilidad de regularmente apelar las decisiones, como ocurría con frecuencia, es decir, había un derecho a una segunda instancia, la casación, claro, no lo es, era necesario modular también el recurso de casación, que es la única posibilidad que le queda a las partes para combatir las decisiones jurisdiccionales en lo contencioso administrativo. Por tanto, la oralidad ha implicado cambios en orden a hacer el recurso más accesible, menos riguroso y formalista, pero esto no significa que la admisión no tenga reglas cuya desatención puede llevar al rechazo del recurso. La idea de esta exposición es darles algunas pautas con el objeto de que ustedes puedan anticipar los riesgos al formular un recurso de casación en esta materia, en orden a que la sala no les vaya a rechazar el recurso. Vamos a hablar de los límites, de las resoluciones que son objeto de este recurso, de los requisitos de admisión, de la prueba ante la sala de casación o el órgano de casación, de los motivos por los cuales los recursos de casación en lo contencioso vienen siendo rechazados de plano. Y después de esto, a partir de esta enunciación, haré una serie de recomendaciones sobre las cuestiones que tienen que tomar en cuenta a la hora de elaborar un recurso, para finalmente indicarles cuál es mi criterio muy personal. La verdad es que cada litigante es libre de hacer la estructura que considere más conveniente, cuál es, en mi criterio, la estructura que debiera contener cualquier recurso de casación. Lo primero que hay que entender es que, aunque es el único recurso que nos queda a las partes en lo contencioso administrativo, sigue siendo un recurso extraordinario y por tanto no es una nueva instancia.
No es que la sala, cuando conozca el recurso de casación, va a ver la totalidad del proceso. No es tampoco una reproducción del proceso que se ha ventilado. Por el principio de legalidad que rige a la materia recursiva, y en este caso el recurso de casación, están establecidos por ley cuáles son los motivos de admisión y están delimitados también por ley cuáles son los poderes de la sala como órgano superior en la cúspide del sistema al tramitar los recursos de los interesados. A esto hace relación esto que hemos llamado un primer límite, que permea todas las normas que regulan la tramitación del recurso de casación. Los otros dos principios que inspiran y permiten adecuar la interpretación y aplicación de las normas que regulan el recurso de casación en lo contencioso son los principios de taxatividad y el principio del dispositivo. La taxatividad, íntimamente ligada, por supuesto, con el de legalidad, hace relación a que la impugnación, tanto respecto de los motivos de entrada al recurso, como de las resoluciones que pueden ser objeto del recurso, se haya restringida por un número de cláusulas, es decir, a lo expresamente previsto. Son aquellas resoluciones expresamente previstas, son aquellos motivos expresamente previstos los que pueden dar entrada al recurso de casación. El principio, la regla de principio, como lo prevé el artículo 65.1 del Código Procesal Civil o CPC en adelante, sigue siendo que, en principio, esas resoluciones y estos motivos no son ampliables por analogía, integración o de oficio. Esa es la norma de principio. No significa que no sea posible aplicar necesariamente aplicar otros aspectos no previstos en el ordenamiento contencioso administrativo. Recordemos que el Código Procesal Contencioso Administrativo no solo ha venido evolucionando en su aplicación a través de estos 12 años que tiene de existencia, sino que también lo han sucedido reformas en lo procesal que han aprendido de las experiencias en la oralidad de otros procesos, como ocurre con el muy reciente entrada en vigor Código Procesal Civil. Entonces, tampoco podemos renunciar a los ajustes que el legislador ha considerado pertinentes para el ejercicio de la función jurisdiccional. El principio del dispositivo hace relación a que la competencia de la sala al conocer los recursos de casación es precisada y otorgada por los reproches del recurrente. Lo que quiere decir es que no se puede resolver otra cosa que los aspectos que han sido impugnados y conocer sobre las razones que han sido expresadas, salvo, y hay por supuesto siempre una regla de excepción en esto, que para enmendar, sea para anular o bien para revocar, porque haya proceder el recurso por el fondo, sea necesario hacer algún tipo de ajuste por un aspecto no necesariamente derivado del recurso. Esto, por ejemplo, para permitir que se observe el principio de congruencia en las decisiones judiciales. Porque evidentemente la sala no podría resolver una cosa que no ha sido en principio planteada. Si se quiere, es una excepción a este principio y a la aplicación del principio del dispositivo. Y en la forma en que el ordenamiento procesal ha dispuesto para limitar o acotar las posibilidades de acudir o usar este mecanismo que es el recurso de casación, y de acuerdo con estos principios es, por un lado, la cuantía. Recordemos así que en lo contencioso este no es un límite, puesto que en principio todos los procesos contenciosos son inestimables o carecen de una cuantía propiamente dicha, como se regulaba anteriormente. El otro mecanismo es establecer cuál es el objeto
que se va a conocer, es decir, cuáles son las resoluciones que pueden ser pasibles del recurso de casación. Y la tercera forma es cuáles son los motivos que dan entrada para revisar esas resoluciones. Entonces, estos tres aspectos son los que, al final de cuentas, decantan por dónde debe discurrir el ejercicio de este recurso. De las resoluciones recurribles, diremos que son, de acuerdo con los principios que vimos, aquellas que para las que esté prevista específicamente o expresamente este recurso. Véase en ese sentido el artículo 69.1 del Código Procesal Civil o Código de Rito. Aquí se encuentran tanto los autos que acogen ciertas inadmisibilidades, vamos a verlo con algún detalle, como también las sentencias propiamente dichas, las sentencias de fondo, y también los autos que tengan ese carácter porque produzcan una cosa juzgada material. Entonces, por un lado tenemos las resoluciones que resuelven inadmisibilidades, por otro lado tenemos las sentencias o autos con ese carácter, y por otro, la última, digamos, el último eslabón por el cual se puede llevar un asunto a casación, son aquellas resoluciones que, aunque no estén dispuestas en el ordenamiento del Código Procesal Contencioso, están previstas por ley. Y vamos a hacer mención a un par, tanto una para la contencioso como una para la materia civil. Bien, siguiendo este orden, las inadmisibilidades susceptibles de casación en lo contencioso administrativo, de acuerdo con los artículos que pueden ver ahí en la firmina del Código Procesal Contencioso y que se encuentran así reproducidos o retomados en este voto de la Sala Primera del 2010 y por supuesto en muchos otros, eso se los doy a guisa de ejemplo nada más, son aquellas resoluciones que acogen una litispendencia, que acogen una defensa previa de acto no susceptible de impugnación, o bien, recordemos que también se puede apreciar de oficio, o bien acojan la defensa de transacción, o la de cosa juzgada, o bien la de prescripción a caducidad del derecho. En la idea de permitir el recurso de casación respecto a estas inadmisibilidades, tiene que ver es que cuando se acogen estas defensas, queda impedida la parte de repetir esa pretensión con igual o otro fundamento. No hay otra posibilidad de acudir a la justicia para resolver la cuestión sometida a esta. Y por eso es que se le da entrada al recurso de casación. Perirase, entonces, el ordenamiento procesal contencioso excluye las resoluciones que declaran inadmisibilidades, pero que no impiden una nueva demanda. Pensemos, por ejemplo, los casos del litis consorcio pasivo necesario. Pensemos en casos en que se desiste, se acoge el desistimiento, eso no impide a la persona que vuelva a plantear la demanda. O pensemos, por ejemplo, los casos en que el proceso como tal se declara caduco, no el derecho, el proceso como tal. Máxima a partir de la última reforma al Código Procesal Contencioso que ya habilitó expresamente la defensa de caducidad. En lo civil, por virtud del numeral del CPC, que ahí se indica en la firmina, se prevé también la inadmisión por otros tipos de inadmisibilidad que no están expresamente regulados en lo contencioso administrativo. Por ejemplo, porque una de las partes opone la existencia de una cláusula arbitral, porque existe una litispendencia absoluta, o bien porque se ha acogido una defensa de competencia por territorio y en favor, en este caso, de una jurisdicción de otro país. En esos casos, el Código Procesal Civil ha previsto la posibilidad de ir a casación. Nada obstaría que estos supuestos también pudieran dar lugar a una decisión en lo contencioso administrativo. De hecho, yo he dado procesos en que se ha acogido la excepción de la existencia de una cláusula arbitral y esto ha dado lugar a que la parte se dirija a la sala para resolver la cuestión. Además de estas resoluciones sobre las admisibilidades, como les había anunciado, están las resoluciones propiamente de fondo.
En lo contencioso administrativo, en la regulación del 134 y el 183 de este código, se establecen cuáles son los supuestos, cuáles son las resoluciones o sentencias de los procesos que hoy día llamamos de conocimiento y que antes llamábamos ordinarios, que son susceptibles del recurso de casación. A diferencia de lo que ocurre en la materia civil, en la última reforma del Código Procesal Civil, en lo contencioso se sigue exigiendo que se trate de una resolución que cause cosa juzgada material. Para la sentencia propiamente de estos procesos ordinarios o de conocimiento. Además de esos dos supuestos, el contencioso prevé la posibilidad de acudir a casación en dos supuestos, en tres supuestos de la resolución que pone fin a una ejecución de sentencia, son de una sentencia. Primero, en el caso de una ejecución de una sentencia de conocimiento o de un proceso ordinario previo, si la resolución define las prestaciones o conductas concretas a que se va a ver obligada una de las partes, en este caso normalmente la vencida, es posible llevar esa resolución a la sala vía casación. Pero también en esto ha sido clara los precedentes de la sala al delimitar que no toda decisión en una ejecución de sentencia es susceptible de llevarse a la sala. Por ejemplo, ha excluido expresamente todo lo que se refiere a los autos llamados autos liquidatorios. Es decir, aquellos que definen una cantidad en dinero que debe cubrir la parte vencida. Esos casos no son susceptibles del recurso de casación y la sala ha venido estableciendo que son susceptibles del recurso de apelación. Y finalmente, las sentencias que vienen como resultado o la resolución final que viene como resultado de una ejecución de una sentencia de la Sala Constitucional, ya sea en un habeas corpus o en un amparo. Esos son los tres supuestos de resolución, además de fondo, en los cuales en lo contencioso se arbitra la posibilidad de ir a la sala. En el CPC, por virtud de los numerales que indico, son susceptibles en principio también aquellas resoluciones, vamos a ver, fallos, aunque estos no produzcan cosa juzgada material. Y, curiosamente, por excepción, aunque se le reconozca incluso a una resolución efecto de cosa juzgada material, como por ejemplo resulta de la resolución final en los incidentes de cobro de honorarios, de abogados, de rendición de cuentas y de responsabilidad profesional, en esos casos el Código del Ordenamiento Procesal Civil solo establece la posibilidad de apelar. Bien, además de las resoluciones de fondo, que son susceptibles del recurso, existen otras resoluciones, como ya les anticipaba, que pueden dar lugar a un recurso de casación. Tratándose de las sanciones a los notarios, por ejemplo, si como parte de las sanciones se establecen aspectos patrimoniales a cargo de esos, el Código Notarial en el numeral 159, perdón, 158, prevé la posibilidad de llevar esa decisión a la sala como órgano de casación. En lo civil, no es una cosa, digamos, que normalmente interesa a lo contencioso administrativo, salvo que existiera de por medio de una administración pública. También para ciertas decisiones en materia de concursos, como la repartición, como la decisión que aprueba finalmente el concurso y otras, es posible llevar la decisión también a casación, aunque no esté expresamente prevista. Bien. Vamos a hablar ahora de los requisitos de admisión del recurso. Ya vimos la primera forma en que se limita el acceso a la casación por las resoluciones que pueden ser objeto. La otra forma es los requisitos, en general, vamos a entenderlo como los motivos que pueden dar lugar al recurso. Aquí los hemos dividido en tres tipos de requisitos.
Por un lado, los requisitos instrumentales, típicos de forma. En segundo lugar, los requisitos que hemos llamado, o que en doctrina se llaman subjetivos, y los requisitos más bien materiales, que son, si se quiere, lo más relevantes al final de cuentas. Aunque no significa que estos otros no hayan dado lugar también a rechazos de plano, que es al final a lo que queremos llegar. Pues bien, el escrito en el que se plantea la casación debe ir dirigido claramente al órgano de casación que puede conocer el recurso. En el ordenamiento contencioso está establecido una división entre la sala primera y el tribunal de casación que ahí se prevé. Al final de cuentas, este tribunal de casación no ha sido creado y por tanto la sala primera, en condición de ese tribunal de casación, viene conociendo de los recursos que en principio se iban a dividir a efectos de su conocimiento, según se regula en las normas del Código Contencioso que ahí les menciono. A diferencia de lo que ocurre en lo civil o en otras materias, en que se ha establecido una nueva, vamos a ver, un nuevo destinatario inicial del recurso de casación. Es decir, aunque al final son los magistrados los que van a conocer todos los recursos de casación, en lo civil, el recurso propiamente, el escrito de casación, se debe presentar ante el órgano que dictó el fallo. Esta es una variante que entiendo, según de lo que he podido acceder, que se incluyó a efectos de facilitar la tramitación. Es decir, que desde el principio el órgano conozca el recurso que se ha planteado contra su decisión y sea este el que lo traslade a conocimiento del órgano de casación. Ahora bien, es muy importante observar también, además de dirigir el recurso y presentar el recurso ante el órgano competente, tener en cuenta el plazo para interponer el recurso. No es infrecuente que algunos recursos sean rechazados precisamente porque no se observó su presentación dentro del plazo. En este caso, el plazo que ha sido común desde hace mucho tiempo de 15 días hábiles, tal y como ocurre en la materia civil. Véase al respecto también el artículo 139.1 del Código Procesal Contencioso y el 69.3 que ahí les menciono. Aquí lo importante para el efecto del cómputo del plazo es tener en cuenta el momento en que se le notifica la sentencia y la forma en que se le notifica. Se entiende que cuando se ha escogido un medio electrónico, de acuerdo con lo que establece la ley de notificaciones, el plazo no se computa inmediatamente, o sea, a partir del día inmediato siguiente, sino que hay un día más. Porque cuando se ha escogido fax o correo electrónico, la notificación se entiende practicada hasta el día siguiente y por tanto el plazo comienza hasta un día después de ese día siguiente. Esto es pertinente tenerlo en cuenta a la hora de computar el plazo para recurrir. Ahora bien, ha de identificarse claramente en el recurso el órgano al que se dirige, si es el Tribunal de Casación, porque es una resolución de las que son de su competencia, o si es la Sala Primera, independientemente de que se presente ante la Sala Primera. Ha de indicarse el expediente, ha de indicarse el tipo de naturaleza del proceso. Recordemos que, por lo menos en proceso, no son todas las resoluciones las que dan lugar al recurso de casación y es necesario indicar también para su ubicación si se trata de una ejecución, si se trata de un proceso de conocimiento. Luego, por supuesto, el nombre de las partes. Esto, digamos, a nivel de rotulación o encabezamiento del respectivo memorial es básico y, sin embargo, no ocurre, vamos a ver, no es infrecuente que algunas partes olviden hasta un requisito como este tan elemental, que ayuda, por supuesto, a la tramitación y cuya tramitación al final de cuentas se demora y por tanto al final de cuentas también se ve perjudicado el cliente por el atraso que esto supone si no se indican bien desde el principio. Por supuesto, hay que indicar la hora y la fecha de la resolución que se está recurriendo. Recordemos que dentro de todo expediente hay muchas resoluciones que se van dictando en el curso de este y es una
una sola, en principio, salvo que exista una adición y aclaración, la que da lugar al recurso. Por supuesto, si queremos tener la posibilidad de que eventualmente subsanar algún defecto en esta materia de los requisitos instrumentales, tenemos que indicar con claridad el lugar para notificaciones. Y aquí hay que tener cuidado de si el tribunal, en este caso el tribunal contencioso, tiene una sede distinta a la del órgano de casación. En principio, los señalamientos que se hagan ante el tribunal de lo contencioso valen para el conocimiento de las apelaciones, pero para el conocimiento en sala es necesario indicar cuál dentro del circuito, recordemos que el órgano de casación en lo contencioso está en un circuito diferente, cuál dentro del primer circuito es el lugar para notificaciones. A excepción de que se haya indicado un fax o un email. En ese caso, ese medio no habrá necesidad ninguna de cambiarlo para recibir las notificaciones de la sala. Por supuesto, el recurso de casación deberá firmarse por la parte que tiene la legitimación procesal para representar a la parte recurrente y autenticarse por un abogado. Recordemos que en lo contencioso, a diferencia de otros ordenamientos, es fundamental el patrocinio letrado. Es, y especialmente el recurso de casación, una materia técnica. Todos estos requisitos formales, o que hemos llamado instrumentales, son subsanables, tanto en materia civil como en materia del Código Procesal Contencioso Administrativo. La sala le hará una prevención al recurrente para que aclare o bien complemente cualquier aspecto que haya omitido. Pero, por supuesto, si no se atiende la prevención, tendrá como consecuencia, según veremos, el rechazo del recurso. De modo que tampoco se trata de requisitos que debemos dejar pasar por alto. Por requisitos subjetivos entendemos que en principio solo puede acudir a la sala aquel que sea perjudicado por la decisión. El ejercicio de este recurso no es un ejercicio abstracto. Se trata, al final de cuentas, aunque el control sea de normas, se trata, al final de cuentas, de resolver la situación jurídica de una persona, física o jurídica, y por tanto, esa persona tiene que ser la que resulta perjudicada de la decisión. No es un ejercicio doctrinario porque no se comparten los fundamentos de la decisión, aunque nos hayan dado la razón por otros motivos, y nosotros sostengamos otros. Esos motivos diferentes no los podemos pretender hacer valer ante la sala si la decisión nos ha favorecido. Esta cuestión delimita, por tanto, la legitimación para acudir a la sala y, por supuesto, el interés para recurrir. Interés que de todos modos es un elemento transversal de todo el proceso. La decisión de los órganos de justicia se produce porque existe un interés. En el momento en que cede ese interés, carece de sentido la administración de justicia respectiva. Solo, por tanto, regula el CPC en la norma que aquí les menciono, se puede impugnar quien sea perjudicado por la resolución recurrida. Lo anterior también es particularmente relevante cuando lo que se alegan son vicios procesales, es decir, errores improcedendo, o en otras palabras, desviaciones del juez en el uso del derecho procesal, que pueden conducir a la anulación del fallo. En estos supuestos de los vicios procesales es fundamental que la persona que los alega sea la persona perjudicada, no otra. Y a su vez, que esa persona que ha sido perjudicada por el mal uso del derecho procesal haya gestionado la rectificación del vicio. No es posible acudir a la sala si uno se ha conformado en una audiencia oral, se ha conformado en respecto a la notificación de una resolución escrita con la decisión del tribunal de instancia.
y ha de usarse, por tanto, los recursos que brinde el ordenamiento para impugnar, para corregir esa decisión escrita u oral que se ha producido en el curso del proceso y que da entrada al recurso de casación por motivos procesales. Bien, junto a estos requisitos subjetivos están los requisitos materiales, que, como les decía, son, si se quiere, aquellos en los que uno entendería que puede existir más dificultad para su manejo a la hora de construir un recurso de casación. Primero que nada, hay que tener en cuenta que la administración de justicia es una actividad humana que está como tal sujeta a error. El error es la razón legal para plantear el recurso de casación. Por tanto, la impugnación que contiene un recurso de casación debe contener las razones por las cuales la resolución recurrida es errónea. Lo anterior es necesario para que la impugnación también, si usted no expresa las razones, no es posible observar si la impugnación es seria y fundamentada. La disminución en el rigor formalista que anticipábamos con la introducción de la oralidad y la eliminación de la instancia de apelación para las decisiones de fondo especialmente, la disminución de ese rigor formalista no debe llevar a que no puedan entenderse los motivos del recurso. Estos motivos, las causas del recurso, condicionan, se indican la aplicación de los principios de congruencia, no reforma en perjuicio y de equilibrio procesal. No es posible aplicar estos principios procesales en la tramitación del recurso de casación si la parte no ha expresado adecuadamente los motivos que lo llevan a plantear la casación. Vamos a ver. Todo, como les decía, por el principio del dispositivo, todo lo que usted no impugne de la decisión, por el principio de congruencia, la sala no lo puede conocer. La sala no va a entrar a conocer de oficio un motivo que usted no haya desarrollado. Ahora bien, respecto de los aspectos que usted impugnó, de los extremos de la sentencia, del por tanto de la sentencia que usted impugnó, esto a su vez limita a la sala el conocimiento de las cuestiones concernidas en el recurso. Es decir, si usted no cuestionó uno de los aspectos, una de las condenas, por ejemplo, que se le impusieron, por el principio de no reforma en perjuicio, la sala no podría, aunque no comparta la decisión de instancia, no podría entrar a modificarlo. Solo va a modificar aspectos que usted haya involucrado en el recurso. A su vez, si usted no expresa los motivos adecuadamente del recurso, por equilibrio procesal no es posible garantizarle el derecho de defensa a la parte recurrida. Es decir, la otra parte tiene derecho a conocer adecuadamente cuáles son los motivos por los cuales usted está impugnando una decisión del tribunal o del juez de turno. Y la sala tendrá en su momento que darle audiencia a esa parte sobre esos motivos, y para esto, para ejercer efectivamente, para que se pueda cumplir el principio del debido proceso, es necesario que los motivos estén debidamente expresados. Ahora bien, las razones o motivos del recurso pueden ser de dos órdenes: fácticas o jurídicas, es decir, cuestiones de hechos o cuestiones simplemente de derecho. Como cuestiones de hecho que involucran un recurso, están las inconformidades, por ejemplo, con los hechos que se han tenido por probados o no probados, la apreciación de las pruebas que ha conducido a su vez a la escogencia de cuáles hechos han sido probados y cuáles hechos no han sido probados, o bien la ocurrencia de hechos procesales o vicios durante la tramitación del proceso que requieren ser recurridos. Las razones jurídicas hacen relación estrictamente a la omisión o bien a la indebida aplicación de las normas y principios que establece el ordenamiento jurídico de fondo. Ahora bien, esas razones fácticas o jurídicas tienen que ser expresadas con claridad, tienen que ser expresadas con precisión
tienen que ser concretas, no se trata de cuestiones abstractas, tienen que ser concisas y tienen que estar adecuadamente separadas en un orden lógico. Vamos a ver. Cuando hablamos de un orden lógico es que primero, en el ejercicio de la técnica del recurso, usted tiene que desarrollar cuáles son los vicios improcedentes, cuáles son los errores procesales, los vicios procesales, y en segundo lugar, desarrollar los aspectos de fondo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que primero va a revisar la sala es que exista un adecuado cumplimiento del debido proceso, que no exista indefensión, un motivo de anulación de la decisión recurrida. Porque si la anula, ni siquiera entrará a conocer los motivos de fondo. Entonces es preciso que se expresen primero estos vicios procesales. También en la parte que recurre tendrá que hacer un ejercicio, de valoración estratégica sobre si esos vicios procesales son de tal entidad que le interesa que exista un pronunciamiento. Porque, vamos a ver, al final de cuentas, como en esto lo que rige es que exista perjuicio, si uno considera que su interés radica en que se conozca el fondo del asunto y que se conozca de una vez para no devolver el proceso, porque esa es una de las consecuencias de que la cojan los vicios procesales, que haya una decisión de reenvío para que haya otro órgano de instancia que resuelva de nuevo la cuestión, si le interesa o no devolver el proceso al momento en que se cometió el vicio. No voy a extenderme en las cuestiones de qué se entiende por claridad, qué se entiende por precisión, concreción y concisión. Lo remitiría, con todo respeto, en esa materia, a las definiciones de qué se entiende por esto del diccionario de la Real Academia. Sí les indicaría que cuando hablamos de cosas concretas es que tenemos que hacer honor a enfocar adecuadamente el recurso a cuál es la cuestión con la cual usted se muestra disconforme. Y además, en materia de concisión, lo que se pretende con esto es, no se trata de empalagar, no se trata de adornar, se trata de ir al grano, ir a describirle al órgano de casación cuál es la razón por la cual usted está recurriendo esa decisión. Y para eso no necesita dar recoveco, no necesita una exposición tortuosa, sino que puede ir directo al aspecto concernido. Esas razones deben referirse a cuestiones que han sido propuestas o debatidas antes del recurso. Ahí en la filmina que les acabo de poner, hablo de exclusiones. Lo trata en forma negativa, que es la otra forma de enfocar el tema. No se deben llevar a la sala, y no va a tener éxito el recurso que le lleve cuestiones que la parte durante el devenir del proceso no planteó, no le propuso al juez de instancia, y por tanto no hubo posibilidad de cumplir el principio del contradictorio para que la otra parte pudiera ejercer su derecho de defensa y referirse a estos aspectos. Es necesario, por tanto, en todo momento, velar, porque los aspectos que a usted eventualmente le pueden interesar llevar a casación si la decisión no le favoreciera, cosa que estratégicamente siempre hay que prever, debe, por tanto, exponer siempre los motivos por los cuales considera que lleva razón en el proceso. Igual con las cuestiones procesales, tiene que exponer por qué está disconforme de una vez, máxime por los requisitos subjetivos que estábamos exponiendo con antelación. La excepción es que se trate de la aplicación y así lo establece para el Código Procesal Civil, la norma 69.4.7, salvo que se trate de cuestión de aplicaciones de normas imperativas o de orden público relativas a ciertas nulidades, correcciones o reposiciones que la sala pueda declarar de oficio. Pero esto es
excepcional. Lo aconsejable es siempre debatir todos los aspectos con los que uno se muestra disconforme y, por supuesto, exponer su teoría del caso adecuadamente. La expresión de las razones del recurso de casación hace en relación a la debida motivación del mismo, lo que tiene que ver con su pertinencia. No tiene que ver con su pertinencia, sino tiene que ver con estos requisitos que venimos exponiendo. No se trata de un examen de mérito. Cuando hablamos de este requisito de admisión material, se trata de que esté desarrollada la fundamentación, que esté desarrollado el motivo, que sea claro, que sea posible conocerlo para la sala, porque es entendible qué es las razones de inconformidad del recurrente. Por tanto, no basta decir estoy disconforme con esa decisión porque esa decisión me causa esto, me causa lo otro. Hay que explicar en qué consiste el error judicial. Y en esto reside la técnica del recurso de casación. Dicho error hace relación, al final de cuentas, como habíamos anticipado, a un vicio en la aplicación de la ley al caso concreto, ya sea la ley procesal o la ley de fondo, según el tipo de vicio que estemos alegando. Eso sí, dentro de las cuestiones que están excluidas de los requisitos de admisión materiales, no hace falta, por disposición expresa del Código Procesal Contencioso, ya indicar cuál es la norma sobre el valor de la prueba mal apreciada. Recordemos que en el ordenamiento procesal contencioso anterior, la ley reguladora, sí, y en el procesal civil anterior, sí era necesario expresarlo porque las pruebas tenían un valor tasado. Es decir, se establecía que, por ejemplo, tratándose del documento público, que hacía plena prueba. Esto hacía necesario citar siempre la norma que le daba ese valor a la prueba de documento público, por ejemplo, o por ejemplo con la confesión. Si uno no indicaba la norma que regula el valor de esa prueba, le rechazaban el recurso, aunque llevara razón y aunque hubiera expresado suficientemente, en forma suficientemente motivada la impugnación. Tampoco en lo contencioso administrativo es necesario citar la norma infringida. Pero en esto yo les diría que esto no lo tomen a pie de puntilla, no lo tomen literal, porque al final de cuentas, si uno no expresa cuáles son las normas que considera desatendidas por la decisión recurrida, al final de cuentas puede dar al traste con la admisión del recurso. Lo que se quiso con esta previsión en el Código Procesal Contencioso fue que esto no fuera un motivo por sí solo para rechazar el recurso. Si la sala podía apreciar a partir de la exposición cuáles eran, al final de cuentas, las cuestiones que estaban concernidas en el recurso, es decir, cuál era el ordenamiento que estaba siendo afectado con la decisión. En lo civil, en cambio, se mantiene la exigencia de que debe indicarse expresamente la norma infringida. Bien, en cuanto a los motivos o los requisitos materiales, hay que tener en cuenta que existe la posibilidad, y esto es propio del contencioso administrativo, en lo civil no se previó a esto, que de hecho se consideró que esto no debe ocurrir en buena técnica, es decir, la parte solo tiene una oportunidad para expresar los motivos del recurso de casación en lo civil. En lo contencioso existe la posibilidad de ampliarlo en dos oportunidades. Una, 5 días después de que le notifican al recurrente la admisión del recurso. O bien, si la sala dispusiera la celebración de una audiencia oral para conocer la posición de las partes por esa vía, podría ser también ampliado en forma oral el recurso. Pero por supuesto, si usted llega a la audiencia oral y amplía en ese momento el recurso, la sala necesariamente tendrá que suspender la audiencia y darle oportunidad a la parte para que evalúe estos nuevos motivos planteados vía ampliación del recurso. También existe la posibilidad, en lo contencioso administrativo, eso no está previsto para el ordenamiento civil, de que el órgano de casación adviertan que los fundamentos del recurso o los motivos que pueden dar entrada al recurso no han sido bien apreciados por el recurrente o por las partes.
y considere que debe dar una audiencia sobre estos motivos. La norma del Código Procesal Contencioso que les cito ahí no establece, bueno, establece expresamente que esto no significa o no debe ser visto como una anticipación de criterios sobre el fondo. Simplemente, en una forma enunciativa, la sala tendrá que advertir que podría estar de por medio la aplicación de tal o cual norma para que las partes expresen y se ejerza el contradictorio y, por tanto, el derecho de defensa de ambas, puedan expresar lo que a su haber tengan respecto a esta posible fundamentación del recurso o de la eventual decisión de la sala. Porque por el principio de congruencia, la sala en principio no podría resolver por otros aspectos que no hayan sido ventilados o debatidos, siguiendo otra vez la regla de los principios que les había anticipado al principio. Ahí en las filminas van a poder observar que les he incluido la cita de algunas decisiones judiciales a modo de ejemplo también que se refieren a estos aspectos que estamos desarrollando. Bien, vistos los requisitos de admisión del recurso, antes de ver los motivos por los cuales los recursos se vienen rechazando de plano, referirme a la prueba en casación. Lo primero en eso, como se deriva de lo que vengo exponiendo, es que hay que entender que el recurso de casación no abre una nueva instancia. Por tanto, el ejercicio de proposición de prueba está muy decantado, muy limitado. Esto también para respetar los principios del contradictorio y todos los principios que les mencioné que regulan el entorno del ejercicio de la competencia de la sala en materia de casación. En principio, la prueba, y así está dispuesto en lo contencioso, que puede admitirse en con el recurso, es la prueba documental, estrictamente. En principio. Solo se admite, eso sí, si la parte no la ha conocido antes. Si se trata, a su vez, de una prueba de hechos nuevos y posteriores al fallo recurrido. Pensemos, tratándose de la administración, que se haya producido una decisión posterior que haya de alguna manera cambiado el entorno de la situación jurídica ventilada en el proceso. También puede ser esta posibilidad, no, siempre la va a tener un tribunal de justicia, de que el órgano de casación disponga de oficio la traída de alguna prueba. En ambos supuestos deberá siempre darse traslado a la otra parte, a la parte contraria, en caso de que sea de oficio a ambas partes, sobre el resultado de la prueba traída ante la sala. En lo civil, la prueba tiene un carácter restrictivo y excepcional. En esto no es nada distinto, si se quiere, aunque lo exprese, sí está expreso en el ordenamiento del CPC, de lo que ocurre en lo contencioso. Por ejemplo, se regula que la prueba debe ser necesaria. La prueba debe ser necesaria desde un principio en toda la tramitación del proceso para su admisión. Eso es un requisito sine qua non de cualquier prueba. Lo que sí viene regulado en forma importante en el Código Procesal Civil es que que se trate de prueba que no se pudo ofrecer o practicar por causas ajenas. Es muy importante que la parte no haya contribuido, la parte que la propone no haya contribuido a que esa prueba no se ventile. Por ejemplo, pensemos en prueba de la que tenía conocimiento, pero que no consideró importante aportarla al proceso y se le ocurre de repente introducirla a la discusión. Ahora bien, regula para los casos en que la sala admite prueba de oficio que ésta sea indispensable. Bueno, eso es, si se quiere, un parámetro más, un límite más al ejercicio de la admisión de prueba ante la sala, que se regula para el proceso civil y que no obstaría nada que se aplicara en lo contencioso. Bien, los motivos para el rechazo de plano, en concordancia con los requisitos que hemos desarrollado, los principios que hemos visto, las resoluciones que son recurribles, la prueba que puede ventilarse, los motivos que pueden expresarse, en los precedentes que les presento en esta
En esta filmina, todos los precedentes referidos a rechazos de plano pueden observar cómo ha venido aplicando esos requisitos la sala al conocer del recurso de casación. Por ejemplo, el primer supuesto es que no se trate de una resolución que pueda ser objeto de casación. Y en esto, vamos a ver, también hay un ejercicio de interpretación de la sala, porque anteriormente, recordemos, por ejemplo, los que ahora se denominan autos típicamente liquidatorios, antes se les daba o eran conocidos por la sala, aquellos que establecían un monto, una cantidad determinada de los daños y perjuicios en materia de ejecución. Ahora no, la sala ha hecho una reinterpretación que impide la entrada de este recurso. En cualquier manera, por tanto, hay que estar al tanto no solo de lo que expresamente se regula en el Código Procesal Contencioso, sino a la forma en que la sala en sus precedentes ha venido desarrollando ese requisito. La presentación extemporánea, por supuesto, esto válido para ambos ordenamientos. El hecho de que no se cumplen los requisitos instrumentales, como les dije, hay una posibilidad de que la sala les prevenga la subsanación, porque los instrumentales sí es posible modificarlos, ajustarlos por prevención de la sala. Pero si la parte no atiende la prevención, la sala no tendrá otra forma que rechazar el recurso. Por ejemplo, por esto en lo civil se prevé, si no es posible identificar el proceso, porque falta el expediente o ni siquiera se indicó las partes en el escrito del recurso, pues esto es un motivo para el rechazo de plano del recurso. Estos que parecen cuestiones más elementales, que no debieran generar mayor dificultad para un recurrente con cierta experiencia en materia de recursos de casación, no es lo mismo, no son o no tienen la misma envergadura que los otros motivos de rechazo de plano que vamos a mencionar ahora. Uno de los dos principales motivos por los cuales la sala viene rechazando de plano los recursos de casación es cuando la sala entiende que el recurso como tal carece en absoluto, totalmente, de fundamentación jurídica. Lo que pasa es que esto no deja de ser un ejercicio interpretativo, como les mencionaba, de discrecionalidad judicial en los supuestos a que esto se refiere. Nosotros hemos, como ven en la filmina, mencionado 3 posibilidades por las cuales la sala en sus precedentes viene decidiendo que un recurso carece de esta fundamentación. Primero, porque el recurso no combate los fundamentos del fallo. Bueno, es muy frecuente que una persona que no está habituada o que no maneja adecuadamente la técnica del recurso de casación decida impugnar una decisión judicial ante la sala vía recurso de casación, pero lo que haga en su recurso es limitarle, exponer la misma tesis que le expuso el tribunal de instancia. Esto no da entrada al recurso de casación. Es necesario situar por qué su teoría del caso y la decisión contravienen tales o cuales normas. Es decir, hacer una vinculación entre los fundamentos del fallo y las normas que se alegan violadas. No puntualiza las normas que estima violadas. Por esto les decía, y ahí ya hay varios precedentes, por esto les decía que aquella disposición expresa del Código Procesal Contencioso de que no es necesario indicar las normas infringidas es relativa. Al final de cuentas, es muy difícil, de alguna manera, que el recurso, como uno lo plantea, sea adecuadamente resuelto si uno no es capaz de indicarle a la sala cuál es el ordenamiento concernido, cuál es el ordenamiento que ha sido vulnerado por la decisión del tribunal de instancia. Por supuesto, no todas las violaciones al ordenamiento son susceptibles de ser conocidas por la sala, aunque estén relacionadas adecuadamente con el fallo, aunque se indiquen cuáles son las normas violadas. Es necesario que ese vínculo entre normas violadas y los fundamentos del fallo
engarce con alguna de las causales del recurso. Como les decía, una de las dos formas principales con las que se limita el recurso de casación o la entrada del recurso de casación es, por un lado, la resolución que puede ser recurrida y, por otro lado, los motivos por los cuales puede ser recurrida. Entonces, uno tiene necesariamente que relacionar la vulneración del ordenamiento jurídico en el fallo o respecto del fallo, porque así está previsto en una de las causales desarrolladas en el ordenamiento procesal respectivo, sea contencioso administrativo o sea civil. Bien, sea clara, la otra cuestión es que el recurso, como les decía, tenía requisitos de claridad, precisión. Bueno, puede ocurrir que para el criterio de la sala, ya sea por razones procesales o de fondo, el recurso sea de un examen de entrada claramente improcedente. En esos supuestos también será rechazado el recurso. Y esto puede ser por cualquiera de las razones, porque no engarza necesariamente, puede estar relacionado con otros de los aspectos concernidos con los requisitos que hemos mencionado, o inclusive porque hay toda una línea jurisprudencial que no ha sido tenida en cuenta por el recurrente. También ha sido rechazado los recursos porque en este no se expresan con claridad y precisión cuáles son las cuestiones, las infracciones que se han cometido. Bien. Existen muchas ocasiones en que por la forma de redactar, y esto ya tiene que ver con una cuestión de formación, muchas veces, o bien de que tal vez se tiene claridad sobre cuáles son las cuestiones de forma y de fondo concernidas para plantear el recurso, pero no se logran plasmar en el recurso de una forma lógica y separada. Como les decía, el recurso necesariamente exige que se separen los motivos de forma de los de fondo. Si por error se confunden estos, lo que va a ocasionar es que la sala pueda, a partir de esto, disponer el rechazo de plano. En algunas ocasiones, en algunos precedentes, la sala ha reinterpretado los motivos del recurso y ha decidido separarlos porque le considera que el motivo expresado al final de cuentas es procedente y ha recalificado, digamos, los motivos como procesales o de fondo a efectos de conocerlos y resolver sobre estos. Ahora bien, en lo civil, si se refiere, y esto es aplicable también al contencioso, cabe el rechazo si no se expresó también con claridad y precisión. Ok. En lo civil, si se refiere a nulidades que no son causales, recuerde que no todas las nulidades, vamos a ver, es importante tener en cuenta que para que dé entrada al recurso por un vicio procesal, es decir, para un vicio anulatorio de la decisión recurrida, es necesario que ese vicio sea de tal entidad que genere indefensión. Si no se está en esas circunstancias, si se trata de una nulidad relativa que por tanto fue, si se quiere, puede haber sido consentida o bien que puede ser subsanada, no da entrada al recurso de casación y este puede ser rechazado en cuanto a estos aspectos. En lo civil, también, cuando se trata de cuestiones que no han sido alegadas, salvo que se haya producido un supuesto de indefensión o, como les anticipaba, motivos de orden público, normativo, es decir, aquellos supuestos en que la sala, al final de cuentas, como garante final del cumplimiento del debido proceso, debe observar si la decisión se produjo de conformidad con la garantía del debido proceso. Bien. Recomendaciones para elaborar el recurso. A partir de estos rechazos de plano, o de estos motivos para rechazar de plano los recursos y de los requisitos que hemos visto, lo primero que debe hacer un recurrente, o quien va a recurrir a una decisión, es identificar si esa decisión realmente perjudica la situación de su cliente. Por supuesto,
es más que evidente en muchas ocasiones, a partir del por tanto, si eso perjudica o no la posición de la parte que se está representando. Pero lo que sí no debe quedar ninguna duda es que si se alegan vicios procesales, estos efectivamente hayan perjudicado su posición, porque si no es así, no va a haber entrada para el recurso. Entonces, tener muy claro desde el principio si hay o no perjuicio para la posición de la parte. Si ese perjuicio ha sido motivo de hacer para eventualmente dejarlo en indefensión para generar una nulidad o no. Hay que identificar los fundamentos del fallo. Es muy fácil leer en forma rápida cualquier sentencia, pero es necesario siempre releer, ver entre líneas por dónde anda el fundamento del fallo. No siempre se expresan adecuadamente los motivos de la decisión, pero al final de cuentas son los que se han expresado en el recurso los que son susceptibles de dar entrada al recurso, porque como les decía, a la hora de construir los agravios, necesariamente usted tiene que relacionar esos agravios, esas violaciones del ordenamiento procesal o del ordenamiento de fondo con lo expuesto en el fallo. Pero por supuesto, por el requisito de perjuicio que haya tenido un reflejo en el por tanto. Hay que indicar las normas violadas. Como les dije, pese a que el ordenamiento establece la posibilidad de no hacerlo, es lo correcto expresarlas, a fin de que su teoría del caso, su posición sobre cómo debe ser interpretado el ordenamiento jurídico pueda ser conocida en definitiva por la sala en la forma en que está expuesta. Hay que vincular, como les dije, estas normas violadas con los fundamentos del fallo. Si no hay posibilidad de establecer esa conexión, es claro que el agravio no puede ser construido. Es necesario que de la posición expresada en las consideraciones del tribunal derive necesariamente la infracción al ordenamiento jurídico. Si no deriva esa infracción, pues entonces claramente carece de interés y, por supuesto, no va a dar lugar al recurso, a la admisión del recurso, el planteamiento de las mismas. Como les dije, hay que ubicar cuáles son las causales, si esas normas violadas en los fundamentos del fallo dan o no, o encarzan o no en las causales que taxativamente vienen previstas en el ordenamiento contencioso. Es muy importante a la hora de construir o elaborar un recurso de casación que se revisen los precedentes. Es muy probable, ya sea que ya se trate de una norma procesal o que se trate de una norma de fondo, que la sala ya se haya pronunciado en otra oportunidad sobre el aspecto concernido que usted quiere llevar a la sala. Por tanto, el revisar esos precedentes le va a permitir no solo construir si existe mérito, si existe interés en el recurso, o existen, a su vez, otros motivos que no han sido considerados en esos precedentes y poderlos identificar a la hora de construir o a la hora de redactar el recurso de casación. Hay que desarrollar, como les he venido exponiendo, los vicios procesales que dan motivo a nulidades con los agravios, es decir, las violaciones de fondo que van a ser sometidas a la sala y hacerlo por separado. Esto requiere un ejercicio muy fino de interpretación porque muchas veces no es infrecuente que se mezclen a la hora de construir los agravios aspectos procesales, la forma en que el tribunal manejó procesalmente la cuestión con la forma en que resolvió por el fondo. Por supuesto, aunque nosotros revisemos los precedentes, no es necesario fundamentar el recurso en jurisprudencia o en doctrina. Es muy útil en algunas ocasiones hacer una cita de doctrina o una cita de jurisprudencia que nos favorece, que va en la misma línea de nuestra posición sobre cómo debe interpretarse el ordenamiento y por qué el juez o el tribunal incurrió en un error a la hora de hacer la aplicación o interpretación del ordenamiento. Pero en esto, la máxima sigue siendo que tratemos al máximo de hacer recursos concisos. Es decir, no pretendamos que por un gran volumen de páginas el recurso va a estar mejor o peor fundamentado. Hagamos honor a la concisión. Por lo menos mis profesores de Derecho Procesal Civil y Penal en su momento siempre me aconsejaron
Vean, lo que usted no pueda, no es que sea una máxima escrita en piedra, lo que usted no puede exponer en 10 páginas es que usted no lo está entendiendo o que usted de alguna manera no lo está desarrollando adecuadamente. Entonces, aunque no hay que limitarse a 10 páginas, porque hay veces en que los aspectos concernidos requieren una narración superior a esa cantidad, sí entendamos que es necesario de alguna manera contener el ejercicio argumentativo a lo estrictamente necesario para expresar el agravio. Visto los requisitos que hemos analizado y los motivos de rechazo en materia de admisión de recursos de casación, sugiero que cada abogado construya la estructura del recurso como le considere. Pero, vamos, en primera instancia debieran estar en cualquier recurso los requisitos instrumentales que hemos mencionado. Por supuesto, vamos a ver, cuando hablamos de la notificación, no vamos a poner al principio. Eso tiene un orden también lógico, indicar el lugar para comunicaciones hasta el final, como es usual. Pero sí, vamos a ver, identificar adecuadamente la resolución, identificar adecuadamente el órgano y identificar claramente el perjuicio que causa la decisión, por qué la decisión perjudica la posición de su cliente. Luego, hay que construir dos cosas. Por un lado, desarrollar la causal. En principio, lo que yo aconsejaría es que identificada la causal que da lugar, en su criterio, para la admisión del recurso de casación, titulen de acuerdo con esa causal el desarrollo y a continuación hagan el desarrollo de por qué se da esa causal, concatenando adecuadamente los fundamentos del fallo, ¿verdad?, con las normas que estima violadas, sea de cualquiera de los ordenamientos, procesal o de fondo. Y por supuesto, siguiendo también el orden lógico, primero los motivos de forma y de último los motivos de fondo. Finalmente, la prueba que por las razones excepcionales que mencioné es posible de introducirse ante la sala con el recurso o en la audiencia oral que se fije. No hay que atenerse que la sala va a señalar la audiencia oral. Puede ser que al final de cuentas admite el recurso y solo dé el emplazamiento a la parte demandada. De modo que si tiene prueba, ofrézcala de una vez y reúne los requisitos que hemos expuesto, ofrézcala de una vez, apórtela de una vez con el recurso. Y finalmente, esto es válido incluso para la construcción de las demandas. Hay que pedir bien, hay que saber pedir. Igualmente, aunque usted pueda, al final de cuentas, en un recurso de casación, indicar, bueno, pido que se acoja el recurso y que se anule el fallo. Bueno, eso podría ser muy simple, pero no es infrecuente que los procesos tengan un objeto complejo, con múltiples pretensiones. Bueno, hay que ser muy claro en qué es lo que, si se anula el fallo, lo que queremos, obviamente. En principio, la anulación llevará necesariamente al reenvío, o, salvo que sean, como les dije, aspectos opcionales. Y en cuanto al fondo, es tener muy claro, ok, me rechazaron eso en el por tanto, ¿qué es lo que yo quiero que diga, al final de cuentas, una sentencia de fondo que me favorezca? Por supuesto, sin modificar el objeto que ha sido definido en las etapas anteriores. Esto sería, de mi parte, digamos, lo que les quería exponer, de modo que vamos a proceder a ver si tienen algunas cuestiones planteadas que requieran responderle. Bueno, de momento en el chat lo único que me indican es que hay una persona que le interesaba ver, pero ingresó tarde. Pregunta si lo grabaron. Bueno, eso sí tendría que hablarlo con la administración del bufete de oficio legal. En principio se está grabando y la forma de acceder tendría que ser tratada directamente con la administración del bufete. No sé si existe alguna cuestión que requieran que yo les hable o les desarrolle. Vamos a ver. Sí, aquí. Ok.
Recuerden que si van a formular alguna pregunta, alguna cuestión que quieran que desarrollemos en relación con lo expuesto, este sería el momento. Y que lo hagan en el chat. Si no hay una cuestión, entonces procederíamos a dar por terminada esta. Un segundo. Bueno, hay unos comentarios agradeciendo por la exposición. Hay una pregunta en concreto sobre si en lo contencioso se valora la cuestión de las cuantías. Bueno, en principio, como les exponía al inicio, uno de los tres motivos para limitar el acceso a la casación es precisamente la cuantía. Pero en lo contencioso se tomó la decisión en su momento de que no iba a ser regulada la cuantía o el establecimiento de una cuantía en estos procesos, por lo cual no hay límite de cuantía para impugnar una decisión ante la sala. Habrá que ver a los otros requisitos, si se trata de una resolución que puede ser susceptible de este o si se está entre los motivos que dan lugar al recurso. Ok, no sé si existe otra pregunta de parte de las personas que están conectadas. Me disculpo si me extendí un poquito más de la cuenta, pero tenemos tiempo. Espero que ustedes tengan también tiempo. Si no, daríamos por concluido esta oportunidad de intercambiar con ustedes, exponerles, transmitirles alguna información desde la experiencia que uno tiene en esta materia. Me está levantando la mano Marcela, no sé si me lo expresa en el chat, con mucho gusto la atiendo. Si tiene alguna duda o alguna cuestión que quiera plantear. Perdón, es que vamos a ver. En principio el sonido está privado para los asistentes. Por eso les manifesté que era muy necesario que si tienen alguna cuestión la planteen en el chat que está abierto en este momento. No sé si Marcela lo puede hacer por ese camino. Si no, igual las cuestiones que ustedes quieran dejar planteadas, en cuanto yo las pueda ver, con mucho gusto les estaré contestando, ya fuera de esta reunión. Ok, listo. Entonces, daremos por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos por su presencia y por su participación.